en esta mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la licenciada Silvana Mabel Corso. Gracias por participar en esta jornada de este congreso. Voy a compartir el currículum de Silvana. Bachiller con orientación docente, profesora de historia, especialización superior en intervención ante trastornos de aprendizaje en edad escolar, especialización superior en estrategias de inclusión educativa, diplomatura en trastornos del lenguaje en el niño, abordaje neuropsicológico, diplomatura en superior necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista, especialización en TIC y educación con orientación en gestión escolar, máster iberoamericano en integración de personas con discapacidad. Gracias, Silvana, por compartir este congreso. Un honor, un placer presentarte. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias a los organizadores por la convocatoria y la confianza para venir acá a compartir un poco mi experiencia y mi recorrido en educación inclusiva. Y todo tiene que ver, ¿no? Escuchaba a Luis Campos y dicen algunos que lo descubrieron ahora y allá por el 2002, cuando no existían las redes, tenía la oportunidad de contactarlo para que me ayudara a pensar los ajustes que necesitaba mi hija con discapacidad. Digo, quienes fuimos y somos atravesados por la discapacidad, estas redes las venimos estableciendo, ¿no? Desde el minuto cero que nos enfrentamos con esta realidad. Mi campo es la educación, vengo de la experiencia misma, yo hoy soy supervisora de escuelas, o sea que traigo para los que quedaron, qué suerte que quedaron, porque se abrió el telón y fue como, ¿qué pasó? Bueno, para los que quedaron y son de docentes, van a escuchar en mi exposición el lenguaje de la escuela, porque vengo del territorio, pero también la formación, ¿no? El marco teórico para pensar el diseño de escuelas, vamos a decir ahora más inclusivas, no vamos a decir inclusivas, más inclusivas porque es ley, ¿no? Entonces ya no ponemos en discusión si pueden o no pueden serlo, si deberían o qué condiciones, sino que realmente las escuelas deben trabajar en líneas de inclusión porque es ley y es ley desde el 2006. ¿Sí? Y estamos en el 2022, en eventos como este, donde no puede dejar de aparecer el tema de educación inclusiva. ¿Qué es lo que me trae acá? O sea, lo buenísimo es que me quedara sin trabajo. Eso sería lo genial, porque significa que es un tema que ya digamos, está incorporado. No es la temática que hoy interpela a las escuelas, que quema dentro de las escuelas. Lo que pasa es que hay un discurso instalado en materia de inclusión, nadie discute los principios de educación inclusiva, sin embargo, a la hora de afrontar el aula nos preguntamos cómo lo hacemos posible. Es decir, no hay docente que diga que esos principios se pueden discutir, ¿no? No hay docente que diga que no es deseable trabajar en inclusión. Lo que dicen los docentes es ¿cómo lo hago real en el aula? Porque yo llego a estos eventos, me voy movilizado, me llevo algunas definiciones que son claves, que me dejan pensando, pero cuando voy al aula tengo un pibe que se levanta, se tira, se escapa y yo tengo 35 más, ¿qué hago? Salgo corriendo a buscarlo, dejo a los 35 solos, de un lado, del otro. Empiezan a jugarse ideas de los derechos de uno sobre los derechos de otros, y es grave que eso pase dentro de las escuelas. Bueno, quiero decirles algo, si ustedes pensaron que mi exposición les iba a dar alguna pista, ya los que quedaron se pueden retirar y tomar el cafecito. Yo voy a traer más posibilidades de pensarlo, pero creo que hay algo que sí está claro y está claro en el mismo título que elegí para esta exposición. Disculpe 2 segunditos, vamos a pedir si puede hablar bien sobre el micrófono. Ahí está, para que se escuche un poco mejor. Ah, sí, perdón. Gracias. Bueno, decía, sí, bueno, tenés razón, hay mucha diferencia. Alojar la incertidumbre. Esa es la propuesta. ¿Qué es lo que nos genera la presencia del otro dentro de la escuela? De ese otro, que diría Scliar, ese otro desajustado que viene e interrumpe lo que es habitual, lo que es cotidiano dentro de la escuela, ¿no? Y que genera una crisis porque no sé qué hacer.
Bueno, genera incertidumbre. Yo fui formado para, ¿no? Digo, ¿qué es lo que, la bandera, digamos, cuál es la bandera que levanta el docente a la hora de resistir avanzar en este proceso? No fui formado, ¿no? ¿Sí? Bueno, qué suerte que me tengo ahí, que me voy a ir apoyando ahí. Entonces, sí, no fui formado para esto, sin recursos no se puede, si el sistema no cambia, entonces es imposible. Digo, son las banderas que levantamos habitualmente. Yo tengo para decirles que el profesorado no los formó para nada. Y acá la gente del profesorado me va a matar, pero lo que quiero decir, digo, para el estudiante real no nos formó, es para el ideal, en un contexto ideal, con una escuela ideal, una dirección ideal. Cada uno de nosotros, cuando hicimos la carrera, terminamos de ser docentes o iniciamos nuestra formación en el territorio, en la escuela. Y ahí empezamos a ver cuáles son las claves para diseñar ambientes de aprendizaje que garanticen oportunidades de aprendizaje para todos. Pero para todos, con una representación que tenemos de una palabrita que está prohibida, y en eso lo tenemos súper incorporado, pero sin embargo circula en el imaginario social. ¿O no? No me dicen nada. Los normales. Y sí. Y no hay que tener miedo, digo, en el imaginario está, ¿no? Todos son los normales. Digo, la traigo acá para ponerla en tensión, estoy jugando con eso. Cuando salgo de esa regla, me genera incertidumbre, porque se supone que yo saco mi librito con la taxonomía de Bloom y algún verbo me resuelve el problema de la escuela. Pero no hay verbo que resuelva este. Bueno, mi propuesta, esa es la concreta, mi propuesta es alojar esa incertidumbre, o sea que voy a arrancar por el final, me voy a espolear yo misma, es alojar la incertidumbre y hacer de la incertidumbre una forma de hacer escuela. Es decir, no tengo ninguna propuesta, más que sostener la crisis. Porque lo único que puede habilitar un cambio dentro de la escuela es sostener la crisis de la presencia del otro. Mientras la respuesta de la escuela sea invisibilizar, en distintas formas invisibilizar. ¿De qué estoy hablando? Recorte horario. Si no viene el acompañante, no entra. Y viene el acompañante y te digo, te la llevas a la biblioteca, va a estar mejor. Ahí, ¿viste? Trabajan más como, acá se desorganiza. Dale, yo te doy todo. Y entonces yo me quedo de este lado, con los normales, jugando con esta idea, y no cambia nada en mi práctica. ¿Por qué? Porque invisibilicé. Entonces, ¿qué es lo que invito a sostener? Se porta mal, se tira al piso, se escapa, grita, no sé, lo que ustedes imaginen y la representación de aquel que les está, digamos, generando ruido dentro de la escuela. Si yo, mi primera acción es minimizar el tiempo en que está en la escuela, generar algunas condiciones para, y no dejar ahí para ver qué otras cosas lleva mi imaginación y mi creatividad, o que me interpele tanto que me lleva a buscar hablarlo con otro en un ateneo, generar un ateneo dentro de la escuela. La única forma de hacer inclusión es dar lugar a la incertidumbre. Dice Santos Guerra, las certezas son ridículas. Son ridículas. Entonces la invitación es, alojemos esa crisis, sostenemos, yo digo, soportamos la crisis, porque eso es lo que va a dar lugar al cambio. Ahora sí, si me pasás la que sigue, ¿por qué estamos acá hablando de esto? ¿Qué es lo que está pasando hoy, sobre todo, como consecuencia de la pandemia? Porque si hay algo que tenemos es la posibilidad de echarle la culpa siempre a la afuera. Ahora la pandemia nos viene bárbaro, ¿no? Pero es verdad que la pandemia profundizó, agudizó esas diferencias que se venían dando dentro de la escuela, pero también nos generó una oportunidad de reconocer la diversidad dentro de la escuela. Esa es la gran oportunidad de la pandemia. De hecho, durante 2 años se habló, sobre todo el primer año, el segundo que medio que aflojó porque empezaron a pensar en las formas de organizar la bimodalidad, ¿no?
Pero se acuerda del primer año, muchísima bibliografía pensando la escuela post-pandemia. Sí, piensen la cantidad de material que se generó pensando cómo iba a ser el diseño de esa escuela post-pandemia. Para mí, ese diseño no puede ser otra que una escuela inclusiva, porque en el hacer durante la pandemia estaban las bases para hacer una escuela inclusiva. ¿Qué pasó durante el tiempo de cuarentena, ¿no?, absoluta? ¿Qué pasó con el afuera? Afuera se convirtió adentro de la escuela. Afuera se convirtió adentro de la escuela. Los docentes nos comprometimos con lo que le pasaba afuera. Lo hicimos presente, ¿sí? Esa es una clave de educación inclusiva. No fuimos preparados para la virtualidad. Ahora díganme quién renunció durante el 2020. Nadie. Ahora, la posibilidad de capacitación que tuvimos a nivel mundial y además de acceder a cualquiera, ¿no?, esos grosos ahí en cualquier momento porque estaban ahí en línea, fue única. Y nadie preguntó, ¿me da puntaje el vivo de Instagram? Nadie preguntó, ¿no? Lo hicieron. Che, me robé un aplauso de entrada, voy bien. Gracias. Nadie preguntó, lo hicimos. Quiere decir que no fuimos preparados y no nos dio lo mismo. Salimos a buscar la formación. Y no nos dio lo mismo perder a ningún pibe. Porque la escuela se reinventó y fue a hacer escuela el lugar que correspondía. Ese es eje de la educación inclusiva. Ahora volvimos a la escuela. ¿Y qué pasó? Si no la hacemos así, le estoy poniendo una onda, camino, te hablo, te miro allá, y no me contesta. Ahí volvimos a lo mismo. Volvimos. Queríamos 24/7. Los celulares explotaron, las computadoras, y Alina lo sabrá, que la dejé ahí clavada con mi computadora y una capacitación porque explotó la mía. Explotaban las computadoras, los celulares, todo. Todos deseábamos volver a la escuela, pero todos habíamos hecho este recorrido y este aprendizaje. Y yo en esa época, dando así charlas, vivos, conversaba porque te llamaban de todos lados, entonces estaba siempre ahí en línea conversando, decía, el problema va a ser que nos olvidemos de todo esto que estamos haciendo, que supera lo tecnológico, la innovación, que no es poco, digo, lo que se innovó, pero que supera, trasciende eso, sino que tiene que ver con esta actitud de ir a hacer escuela en cualquier lugar, porque la escuela es el encuentro con el otro, ¿no? Digo, vamos a volver, paredes, tiza, pizarrón, como mucho una interactiva si está en mejor escuela, ¿sí? Mejor escuela digo a nivel edilicio, y volvemos a lo que sabíamos hacer. Deseábamos ver a los chicos y llegó el primer día de clases en las burbujas, ¿se acuerdan? Yo era directora en ese momento de la escuela y estaba en la puerta para recibirlos porque por fin nos volvíamos a encontrar y por fin podíamos hacer escuela donde se podía, teníamos la representación de que se podía hacer mejor escuela. Y me acuerdo que un pibe de quinto, en mi afán de querer saludar a todos y feliz por verlos, me dijo, para emoción, ¿no? O sea, se te fue la mano, no es para tanto. Claro, después eso tuvo un sentido, todos estábamos emocionados. Llegaron al aula, felices todos, ¿y qué pasó ahí? Digo, cuando la escuela tiene que recibir y alojar, ¿qué pasó dentro del aula? Por fin te veo. El Zoom, ni la cámara, ni el audio. Me clavabas el visto en WhatsApp. Todos estos trabajos me debes del 2020. Así que alguien los abraza en la puerta y otros los echan por la ventana. Tu propuesta. Cada vez pasan más cosas, dice Nicastro, que no anticipamos dentro de la escuela, ¿sí? Pero bueno, no pasan las que nosotros queremos hacer realidad. Dejar de hablar de inclusión. Esa es, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, dejar de hablar de inclusión. ¿Por qué? Porque eso ya se naturalizó. Eso es lo que debería pasar. ¿Me pasas a la siguiente? Por favor.
Eso funciona, ¿viste? Y entonces yo quiero traer algunas definiciones de educación inclusiva para jugar un poco. Son definiciones tan simples, pero tan profundas, de las que ya conocemos. Yo podría dar un montón. De hecho, algunos que están acá me vienen siguiendo, esa es mi fantasía, y ya me escucharon un montón de autores. Yo traigo otros hoy como para darle otra vuelta de tuerca. Incluir es tratar a cada uno como a cualquiera. Y dice Clear que eso le trajo problemitas, decir, ¿no? Como a cualquiera. Eso es lo básico de la educación inclusiva. Yo tengo que enseñar a cada uno como a cualquiera. Es muy difícil porque nosotros entramos y se nos juegan las representaciones. Miro y saco conclusiones. Y pienso, no sé, a vos no sé si te puedo enseñar de la misma manera. Y como se necesita una especialización en, necesito que venga alguien. No. Incluir es tratar a cada uno como a cualquiera. Y dice algo genial. Dice, esa promesa de la inclusión en tiempos donde todavía la desigualdad dentro de las escuelas se vive. Yo digo, hablamos de inclusión, pero todavía se convive con procesos de integración. Lo escuchaban a Luis Campos decir, hablaba de integración. Estaba hablando del 80 y pico, del 90. Pero convivimos con procesos de integración. Agreguemos más, de segregación también y de exclusión también. Y entonces dice, convivir con esas desigualdades sutiles, pequeñas o monstruosas, prometiendo inclusión, la contradicción. Y entonces él nos advierte, la inclusión es un gesto inicial. ¿Es un gesto inicial o no existe? Cuando me dijo para emoción, ahí hay un gesto inicial, pero el gesto tenía que ser un gesto de la escuela toda. ¿Entienden? De una escuela que alojaba en cada lugarcito, en cada espacio, con cada uno de los que hacíamos escuela. No bastaba con la emoción de quien dirige una escuela, de vernos, o la emoción de todos de vernos y superar, decir, lo emocionante es que vas a venir y acá tenés la oportunidad de aprender. ¿No? Docentes, diseñadores de oportunidades de aprendizaje. ¿Es un gesto inicial o no existe? Y a mí me gusta cerrar con esto. Dice, la igualdad no es pensar que tenés que estar a mi altura, sino dar libertad para que seas como quieras. No tenés que parecerte a. Y ahí, mi hijo adolescente, 18 años, crítico, egresó de la secundaria, ¿viste? Entonces, se cree que ya sabe todo. En una cena, quiso estar ahí, un debate de educación, y me dijo que la escuela no servía para nada. No, muy original. Igual que todos los pibes que terminan la secundaria. La escuela no sirve para nada. La escuela no te enseña esto. Y yo iba escuchando, digo, sí, no, me tenía que enseñar nutrición, la ESI no puede ser 3 veces al año. Estaba bien. Tampoco decía nada que no digan otros pibes, pero dijo algo más. Y lo encuentro acá, Dijo, la escuela tiene que enseñar a quererte. Tema de mi próxima conferencia, que acabo de robarle a mi hijo. Mentira. Tiene que enseñar a quererte. ¿Por qué? Porque la escuela te vive comparando. Tenés que, ¿no? Si no lográs ser como, entonces dice, eso destruye tu autoestima y te convence que no podés. Y lo dice un pibe de 18 años que en principio no tendría ninguna dificultad para seguir avanzando en el sistema educativo, desarrollarse, en principio digo, ¿no? Sin embargo, marca esto, la escuela muchas veces humilla. Históricamente perdió pibes en el sistema sin discapacidad, imagínate con discapacidad. Señalando con el dedo quién sí y quién no. Entonces esto, que seas como vos puedas, cuando, ¿no? Como quieras, eso es la escuela, dar libertad. ¿Pasamos a la siguiente? Por favor. Ahí está. Y te voy a traer otros autores. Yo soy fan número 1, yo digo que soy la número 1, de Nacho Calderón Almendros. No sé si lo siguen, pero si no lo siguen ya lo están googleando y le ponen un me gusta y cuando, así se los recomendé yo, ponele me gusta y cuando lo escuches vas a querer ponerle mucho más me gusta. Y dice, educar es corregir los problemas o carencias del otro, ¿no? Y entonces, él nos trae esta idea de revisarnos nosotros, que muchas veces creemos que tiene que ver
con intervenir en el otro, y en realidad dice, tiene que ver con revisar lo que me pasa, lo que siento. Dice algo, se trata de una revisión constante de tus creencias, de tus emociones, de por qué actúas de esta manera en un contexto concreto. O sea, se trata de poder poner sobre la mesa qué me pasa con la inclusión cuando discuto que con este pibe no se puede. De construir discursos dentro de la escuela. Mercedes Minichelli nos invita a hacer ceremonias mínimas, que es esa deconstrucción de discursos como ya lo hicimos todo. Se escucha eso. Ya lo hicimos todo. Bueno, lo dan por hecho, ¿no? Tenemos dos opciones. Una, un ataque de locura que me agarró a mí dirigiendo la escuela en un momento de volver de un verano que los directores venimos muy emocionados y creativos, y entonces le decimos a los docentes, vamos a hacer esto, lo otro, ¿viste? Y los docentes ya están mirando cuál es la próxima fin de semana libre, ¿no? Porque ya se apabullan. Y entonces los docentes me decían, eso ya lo hicimos, eso no funcionó, eso no sé qué, todo era todo no. Así que esta sería la opción 1, que no la recomiendo. Me agarró como... Y entré a bajar las persianas. Hacía calor, estaba todo abierto, no era de pandemia. Y entré a bajar las persianas. Y los profes, ¿viste? Se quedaron todos así y me miraron. Le digo, bueno, si ya lo hicimos todo y lo agotamos, yo ya cierro y me pongo una verdulería. O sea, no hay nada más para hacer. Y eso fue chocante. A mí me salió bien, pero no lo recomiendo. La otra es, usen, por ejemplo, las ceremonias mínimas de Mercedes Minichelli. Poner sobre la mesa el malestar. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que me pasa con el otro, esa revisión. Bueno, a ver, ¿qué significa todo? ¿No? De construir el discurso, animarse a esa lógica, ¿no? Bueno, vamos a fundamentar lo que estamos diciendo, porque decimos muchas cosas, ¿no? Pero vamos a deconstruir estos discursos, vamos a nombrar el malestar, nos vamos a dar tiempo dentro de la escuela para trabajar sobre el malestar instalado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que nos plantea Nacho. El problema en general está en nosotros. Las barreras son mentales, no son las barreras materiales. Claramente con recursos mejor, viendo lo que propone Luis Campos, uno dice si tuviera todo eso, ¿no? Y hay muchos chicos que no acceden. Pero también, digo, somos argentinos y lo atamos con alambre y suceden cosas también así. No es lo ideal, pero digo, podemos hacerlo, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente? Entonces, ¿qué es la educación inclusiva? Y esto me encantó. Dice, derribar las barreras y descubrir, ¿no?, que existen las barreras que existen entre las personas y que impiden, y esto es lo que hay que descubrir, se me juntan las palabras, conocerse, quererse, cuidarse y construir juntos una realidad mejor. Esa es la gran oportunidad de la educación inclusiva, construir juntos una realidad mejor. Pero no es para el otro, es para nosotros una realidad mejor, una sociedad inclusiva. La inclusión es un estilo de vida. ¿Saben lo que cambiaría en la calle si nosotros naturalizáramos a todos? Y la única forma de naturalizarlos es que todos estén dentro de la escuela. La escuela sin clasificación y todos estén dentro de la escuela aprendiendo. No en el como sí de la escuela. ¿Sí? Bueno, pasamos a la otra. No puede faltar Emiliano Naranjo, también fan de Emiliano. Emiliano es un amigo. Y nos trae algo más, que tiene que ver con esto de no estar condenados a reproducir historias de vida, ¿no? Como decíamos en la escuela que dirigía, cambiamos navaja por lapicera, literal y metafóricamente. Una escuela en un contexto muy heavy, ¿no?, de mucha pobreza y de mucha violencia. La oportunidad de venir a la escuela es cambiamos navaja por lapicera. Digo literalmente, pero cuando digo metafóricamente es la lapicera que te permite escribir tu propio destino. Y dice, la educación inclusiva es una forma de enfrentar la discriminación y conduce a sociedades más justas al permitir que cada persona, tenga o no una discapacidad, escriba su propia historia. Entonces, si no trabajas en educación inclusiva, la escuela puede matar destinos. Y es eso lo que digo.
hay que ser contundente cuando parezco, viste, como extremista, pero es así, matamos destinos. En nuestra escuela, bueno, ya no estoy más ahí, pero digo, la escuela que dirigía era literal porque los pibes si se quedaban en la calle morían o terminaban presos, ¿no? Por el contexto en el que vivían. Pero en materia de discapacidad, les matamos la oportunidad de tener una vida autónoma, plenamente independiente, con el mismo derecho que tenemos cada uno de nosotros a elegir. Cuando nosotros condenamos y decimos, no está para esta escuela, no puede en esta escuela. Y hay muchas otras cosas que se juegan dentro de la escuela, como aprender códigos sociales dentro de la escuela, ¿sí? Para poder aprender a leer a la sociedad. No casarnos tanto con la letra cursiva. Cuando escuchaba los comentarios de la letra cursiva nos agarraba un ataque. Terrible, ¿no? Estamos casados con eso. Y no vemos las grandes posibilidades de la escuela para todos. Les cuento solo una, me encanta contar anécdotas, les cuento una anécdota cortita. 2 estudiantes. Uno estaba en ese momento en primer año, el otro en segundo año, los 2 egresados, así que los puedo nombrar porque tengo autorización de la familia. Valentín, Franco, ambos egresados, hoy estudiantes universitarios. Uno de ellos diagnosticado síndrome de Asperger, el otro TGD no específico. ¿Sí? O sea, vaya a saber por qué. Le ponen ese sellito y... Franco, y va a aparecer ahora en escena Franco, muy asumido, digo, yo soy Franco y tengo síndrome de Asperger, andaba así por la vida, ahora después van a ver cómo cambia la situación. Y Valentín ni idea de, para él era un ser racional que no encajaba con sus compañeros porque todo lo racionalizaba y los demás era puro cuerpo, pura hormona. Lo decía así, la verdad que en algún punto tenía razón. Los 2 terminan en la dirección esperando que los vengan a buscar porque se les había hecho tarde a uno el remis, al otro el padre. La conversación gira así, me dice uno de ellos, Valen, ¿sabés que yo no tengo amigos en esta escuela? Y yo lo sentí como un reclamo. Así que dije, qué mal que estamos haciendo las cosas en esta escuela, que estamos en agosto y no tenés amigos. Y él me contestó, no es por la escuela, es que le tengo fobia a los chicos de mi edad. Franco lo escucha, conecta y le dice, ¿no tendrás síndrome de Asperger como yo? Te juro que en un momento dije, ay, yo quiero grabar esto, o sea, vuelvan a hacerlo, ¿no? Entonces le dice, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Dice, a ver, ¿vos entendés los chistes de tus compañeros? Y Franco le contesta, no. Pero cuando todos se ríen, vos tenés que reírte. Así lográs pertenecer. Uno le estaba compartiendo al otro su experiencia dentro de la escuela y presentándole la sociedad, lo que había aprendido de la convivencia. La anécdota termina así. 1 año después entró Nico, que está egresando este año. Nico se colgaba del cuello, se tiraba al piso, no quería nada. Bueno, hacia fin de año, evento social en la escuela, patis y toda una cosa de compartir, y Nico le taladraba la oreja a la docente y le decía, yo no sé qué estoy haciendo acá, yo me quiero ir a mi casa, yo quiero comer con mi papá, no tengo que comer con todos ellos. Valentín escuchaba, miraba, se le acerca a la docente y le dice, yo también opino lo mismo, pero aprendí a disimularlo. Así que estaba ahí, ¿no? Queriendo pertenecer. No, él era él. Hay pautas sociales que necesita respetar, porque si no, después no consigue trabajo. Con la forma en que se dirigen sin filtro, los echan en 2 segundos. Me ha pasado decirle, ¿viste cómo me corté el pelo? Me quedó lindo, horrible. Y voy a decir, ay, Dios mío. Bueno, de eso se trata. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces traigo, así como te traje estos grandes con estas definiciones, te traigo otros grandes, porque va a aparecer Tonucci ahora. Pero antes te traje a Franco, que no te lo conté aquí, te conté una anécdota y ahora lo podés escuchar. ¿Me cliqueás en el video, porfi? Ahora me encuentro acá 5 años después, egresando de 5º año, y ahora sí ya creo que realmente puedo, porque les voy a ser sincero, es
es un tema muy complicado tener que hacer un colegio inclusivo, porque eso quiere decir que tenés que estar preparado para cualquier cosa. Y el tema es que si aparece un alumno con el cual no trabajaste antes, la estructura que vos armaste se te puede caer y tenés que ingeniártelas de vuelta. Entonces, siempre tenés que estar una y otra vez pensando, a ver, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Cómo trabajamos con lo otro? Y decir que hay cosas que tardan más tiempo que otras. En mi caso, a ver, yo todavía tengo mi temperamento, no les voy a mentir. A mí todavía me está costando aceptar ciertos chistes, me está costando reírme un poco más, me está costando divertirme. Pero, a diferencia de 5 años atrás, no me reía prácticamente con nada. Hoy día me río con algunas que otras cosas. Y yo siento que ese es algo significa que en algo progresamos, que estos 5 años la verdad no fueron en vano. Entonces, yo ya empecé desde entonces a sacarme la etiqueta que me habían puesto, porque yo me caracterizo por tener síndrome de Asperger, y me saqué esa etiqueta del Asperger y me di cuenta de que yo no tenía que vivir pegado a eso. Yo tenía que creer que podía y que tengo que seguir creyendo que puedo, porque si no tenés confianza en vos mismo, obviamente no vas a tener confianza en nadie. Pero yo empecé a darme cuenta de lo que Silvana nos está enseñando todos los días, todos los años, y yo doy fe de lo que ella está enseñando. Es posible construir una escuela en donde los chicos no son criticados por lo que les pasa, por sus problemas familiares o por cosas que la verdad no son dignas de echarlos del colegio, porque la verdad lo único que los limita es justamente lo que piensan ellos, de creer que no pueden. No tienen que creer eso, porque si no llegan lejos. Se puede construir un colegio donde se acepta al que tiene síndrome de Down o al que tiene que usar silla de ruedas porque no puede caminar como una persona normal. Es posible. Yo estos años estuve en natación en el polideportivo que hacen enfrente del colegio y mis 2 compañeros fueron, uno Valentín, que padece síndrome de Down, que ya egresó, y otro es Santiago, un chico que justamente anda en silla de ruedas y nada, no más bien. Yo en un principio no creí que iba a poder. La espontaneidad, ¿no? Ahora, les digo algo. Me quita el micrófono, o sea, no lo traigo muy seguido porque no me llaman más, lo llaman a él. No, pero, y sí, totalmente. Dijo, ya podría cerrar la conferencia y voy re en tiempo con todo lo que necesitan, me ajusto a todos los tiempos. Ya puedo cerrar la conferencia porque dio las claves. Dio las claves, dijo, hay que volver a empezar cada día. Y todo lleva su tiempo y los tiempos no son los mismos para cada uno. Dijo eso. La escuela me tiene que convencer, como decía mi hijo Tomás, me tiene que convencer, yo puedo, porque si no tengo confianza en mí, no puedo tener confianza en nada de lo que sigue. Y eso me lo dio la escuela. Y otra cosa, me pude despegar de la etiqueta, dijo. La escuela le permitió despegarse de la etiqueta. El poder que tiene la escuela. Y ahí viene algo que venía trabajando y en alguna charla, en la nanocharla de TED que di, lo trabajo. La escuela devuelve identidad robada. Y ese es el poder que tiene la escuela, que supera enseñar la letra cursiva. Le devuelve la identidad, le da presencia, dignidad. Y cuando nos enroscamos, si podemos o no podemos, miren lo que tenemos delante nuestro para construir una escuela inclusiva. Pero no solo eso, sino para hablar de una sociedad inclusiva. Y si la sociedad cambia, lamento comunicarles que no necesitaríamos juntarnos más. Porque todo eso impactaría en todo lo que están compartiendo durante estos días en el Congreso. Y eso sería genial, que dejen de convocarnos. Algunos me van a matar, pero es así. Es así. Porque entonces significa que sucede. ¿Va a suceder? Sí. Y no soy una optimista. Es que hay que ir con optimismo, porque si no, no se puede en educación. Pero no es que soy ahí una ilusa, que voy por la utopía. Dice La Rosa, hablando de la utopía de la inclusión, que en definitiva decimos que es tan imposible que la hacemos imposible. Entonces,
digo, va a suceder con las futuras generaciones en la medida que las escuelas se transformen, ¿sí? Y todos tengan la oportunidad de transitarlo en un ámbito común. Esas generaciones son las que no van a necesitar de estos espacios, porque los van a tener incorporados en sus diseños como arquitectos, como enfermeros, como bomberos. No van a ser escrachados los policías porque no entienden a un chico con autismo y terminan pegándole como se ha visto en las redes. No va a suceder eso, pero no nos va a pasar a nosotros, son las generaciones que vienen. Y mientras tanto, si ustedes están acá como familias también atravesadas por la realidad de sus hijos, ¿sí? O están aquí como persona con discapacidad, quiero decirles que ustedes llegaron para abrirle las puertas a otros. Toda la lucha que están dando es lo que va a facilitar y allanar el camino a muchos otros que sí van a disfrutar de esto, ¿sí? No sé si lo vamos a llegar a ver, pero va a pasar. No es que es imposible, va a pasar. Y de hecho, digo, son testimonios reales que te cuentan y él se pudo proyectar. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora No, así, ahí. Tonucci, que estamos a la misma... no estamos a la misma altura, pero Tonucci. Porque de hace bastante tiempo estoy proponiendo de pasar de una escuela inclusiva a una escuela exclusiva. Porque, por un lado, cuando se habla de inclusión, de escuela inclusiva, muchas veces parece que hablamos de una escuela generosa. Y como es generosa, acepta a todos, no importa cómo. Me gusta pensar en una escuela exclusiva, es decir, que cada uno de las niñas y de los niños, no importa con qué características, se sientan como con una escuela que es suya, exclusivamente hecha para ella o para él, para ayudarlo a descubrir sus actitudes, sus capacidades y a desarrollarlas hasta el máximo de sus posibilidades, así como propone, impone y promete el artículo 29 de la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Va por más, pone en tensión la inclusión y dice, si me hace pensar en una escuela generosa, tipo, viste que te doy lugar, qué bueno que soy, que te abrí las puertas, ¿no? Y superemos eso, que cada estudiante sienta que la escuela fue pensado para él, exclusivamente para él. Y ahí, desde el diseño, la planificación, Carol Tomlinson, cuando habla de la educación diferenciada, dice, hay que superar el modelo de talla única. Vamos, ¿no? Como acá no te entra a chico o a grande, y siempre son parches, sino diseñar uno a la medida de cada uno de nuestros estudiantes. Ahí los que están en educación les salen subtítulos. Yo ya hasta que puedo descubrir quiénes son docentes, cuando digo algunas cosas, les salen subtítulos, porque dicen, todo bien, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Una evaluación para cada uno? Bueno, yo voy a cerrar no explicando, sino abriendo el juego que investiguen. Y hoy se habló de diseño universal desde los ambientes y diseño universal para el aprendizaje, pensando en el diseño de planificaciones diversificadas que contemplen enseñar a cada uno como a cualquiera, como nos propone Scliar, y anticipar esa diversidad que es inherente a la naturaleza humana y que es la regla dentro del aula, no la excepción. Nuestras respuestas son excepcionales a casos excepcionales. No, la diversidad es la norma, no la excepción. ¿Por qué? Porque cada uno de los que está acá, y este congreso todavía más claramente, no está acá con las mismas intenciones, con los mismos intereses, con las mismas motivaciones. Llegaste ahora y me estás escuchando a mí, pero en realidad venías a ver a quién sigue, pero bueno, ya estoy acá, me senté, le escucho. No es lo mismo que quien viene con el interés de escuchar esta disertación en educación. ¿Por qué? Porque lo atraviesa en su formación, en su actividad diaria. No llegaron acá de la misma manera. Sin embargo, yo tengo que hacer que no te levantes y te vayas. O no me escuches, tipo, te pongas los audífonos y sigas. No. Acá lo que no puede pasar es que sean indiferentes a mi exposición. Eso es lo que debería pasar en el aula. Que ningún chico sea indiferente, ¿no? Pero indiferente es porque yo soy indiferente al otro.
Cuando salgo del aula y pienso, y digo, no me puede pasar que se levante y se levantó, ¿viste? Salgo del aula y pienso, cuando me cruza un dire y me dice, vino fulanito, y vos te quedás pensando, ¿vino o no vino? Ahí es donde tiene que hacerte ruido. ¿En quién siempre estás pensando? En el que se porta mal, el que tiene discapacidad, ¿eh? Y hay un montón de otros pibes que no tenés certeza que estén aprendiendo dentro del aula. Y te puedo asegurar que los chicos con discapacidad tienen toda una estructura por fuera que les va a permitir transitar mejor que a otros al sistema educativo. Mucho mejor que a otros. Les va a dar otras posibilidades. ¿Pasamos a la siguiente? Yo lo que voy a pedir, si 10 minutos antes me dicen que redondee, porque así cumplo con el horario. Y esta es la definición que más abrazo de Odette Moliner García. Esta es la que va a aparecer en cualquier exposición mía. Siempre va a aparecer esta definición, porque dice Odette, de la Universidad Jaume I de Castellón, España, dice, la inclusión es un tema de creencias y de confianza. Yo tengo que creer que todos mis estudiantes pueden aprender, pero tengo que creer que todos y cada uno pueden aprender. Tengo que creer que todos y cada uno pueden aprender. Y los miro y pongo énfasis en esto porque siempre hay dudas sobre hasta qué punto, ¿no? ¿Qué chicos? Los ejemplos de Luis fueron claritos, ¿no? Digo, cuanto más comprometido, más dudas había si podían o el aparato se lo estaba haciendo solo para figurar que, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una representación, ahí hay una falta de creencia. Ese ejemplo es claro. No creo que todos pueden aprender. Dice Sara Paín, aún en el mayor grado de oligotimia hay un saber que se sustenta en el cuerpo. Todos pueden aprender. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Aprender lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, con los mismos materiales. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque venimos con distintas motivaciones, de distintos contextos, con distintas historias de vida, con distintos ritmos. Claro, porque nos enseñaron homogeneizando, ¿no? Todos entran, un molde y salen de una manera. No nos enseñaron a reconocer la diversidad. Por eso estamos trabajando sobre esta idea de que se vayan clarito, que es la inclusión, que es lo que no se debate, y que la diversidad es... Esto saco una foto, no tengo que reconocer una persona con discapacidad. Cada uno de ustedes es único y aprende de una manera única. Y se enganchan en mi exposición de diferente manera. Yo me doy cuenta. Cuando nombro un autor, y ahí están. Pues ya está, el libro que me voy a buscar, voy a googlear, no sé, como tirame los autores. Y están los que rápidamente miran las imágenes y si hay un videíto mejor, activan. ¿No? Son formas de aprender, de percibir la información, de recibir, de comprometerse, de motivarse. Tal vez te gustó más Tonucci que Franco, te gustó más una definición. Cuando te cuento una anécdota, algunos ya agarraron el celular. O sea, tipo, la anécdota, si no me da la parte teórica, la anécdota no. Pero a otros les llega. Yo hago un combo y lo que me aseguré en 1 hora y media es llegar a todos y cada uno de ustedes. En algún momento tuve que haber llegado con alguna de estas propuestas. Me podía haber mantenido de otra manera. Me siento y empiezo a leer. ¿Entienden? Bien, y dice de confianza, yo tengo que confiar. Y dijo Franco, porque si no confío, ¿cómo? Pero ¿quién lo hace sentir confiado? No uno con el abrazo, que no está mal. Lo que significa, lo que lee de ese abrazo el estudiante. Y entonces yo me acuerdo... Los primeros tiempos de la bimodalidad, las burbujas, no sé si se acuerdan que los chicos tenían que entrar por grupos en forma escalonada a la escuela, ¿no? Cada 15 minutos. Así que estabas ahí en el hall como, no sé, como 2 horas hasta que entraban todos, con todo abierto, bueno. Resulta que del grupo que ya había pasado y mientras estábamos esperando al nuevo grupo, llega un alumno así, corriendo, desesperado, desencajado, se le caían las cosas, enojado, porque no toleraba no cumplir. 0 tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces llegó así como llegó tarde. Y yo, como estábamos todos ahí, parecía que todos lo estábamos esperando, y es un chiste que no le puse un valor, Yo le dije, mirá,
estábamos todos esperándote. Y le cambió el cuerpo, el tono muscular. Se relajó, me miró y me dijo gracias. Y yo no lo hice con él. Juro, podría acá mandarme la parte y decir que lo hice, pero no lo hice, que estaba haciendo un chiste, porque era como, estábamos todos ahí, y él llegaba y mirábamos la escena, y dije, acá estamos todos esperándote. Y era el gesto, ¿entienden? Él lo leyó de otra manera, es como, o sea, nadie me está diciendo que llegó tarde, sino que la escuela está esperando. Y ahí le puse un valor a la entrada. Digo, hasta acá, ¿no? Hay muchas cosas de las relaciones que generan condiciones para que él ahora llegara al aula y pudiera aprender. Que si no son contempladas, y a mí esto se los comunico de casualidad, me salió, digo, y me hizo pensar, luego no sucede en el aula. Confianza. Creer y confianza. Ahora vamos a hablar de cómo generar ambientes confiables. Porque si después voy y con confianza te digo, Germán, 5 veces te expliqué lo mismo. ¿Me entendés? 5 veces. Te requiero, Germán, pero no entendiste nada. 5 veces. 5 veces de la misma manera. Entonces, ¿sabés qué hace Germán? Déjame el remate, ya te doy, Pablo. ¿Qué hace Germán? Me dice, no, sos vos, Silvana, sos yo. Me hirve la cabeza. ¿Se acuerdan de Caballasca, lo de mi generación? Soy yo que soy burro. Déjalo ahí. Lo convenzo de que es él el que no puede. Pablo. Sí. Hace 34 años atrás, cuando yo iba a la escuela... No sé si te escuchan. Te quiero decir que hace 34 años atrás, cuando yo iba a la escuela, en esa época estaba mucho la discriminación y mucho la, ¿cómo se dice? Y no había inclusión. A mí no me dejaron terminar el secundario, porque yo te voy a dar mi ejemplo concreto, porque yo tenía una discapacidad y no me dejaron terminar el secundario porque me dijeron que yo no podía. Y yo el secundario nunca lo pude terminar. ¿Por qué? Porque las maestras realmente no me supieron valorar y no me supieron respetar como yo merecía. Y eso es discriminación. En esta época yo creo que ese paradigma se ha cambiado un poco. Pero hace 34 años atrás no era lo mismo. Y en esta época cambió un poco y no tanto. Y está bueno lo que decís. Es un acto de discriminación y es denunciable. Vos decís hace 34 años atrás, yo hace mucho más, y sin tener discapacidad, fui señalada como una persona que no podía aprender, y mi maestra de 6º grado llamó a mi mamá a anunciarle que yo ya había llegado a mi techo. Que ni con un hervor aprendía, le dijeron. Yo nunca hervía a un pibe. No tengo ni idea qué pasaría. Pero le dijeron eso, Pablo, que yo ni con un hervor aprendía. Por lo tanto, repetir no tenía sentido, porque 6º grado se repetía. No tenía sentido porque yo no iba a aprender más. Entonces me pasaban a 7º como una promoción social, porque la primaria era obligatoria, pero que no vaya a la escuela secundaria. Mi mamá no sabía ni leer ni escribir. Venía de Jujuy, vino a trabajar a Buenos Aires cama adentro como mucama a los 15 años. La maestra había estudiado, para mi mamá la maestra era Dios. Así que en 7º grado, a la mañana iba al comosí de la escuela y a la tarde, con un canasto blanco, con mujeres muy mayores, a aprender corte y confección. Bueno, no eran muy mayores porque tendrían la edad que tengo yo ahora, así que eran muy jóvenes. Pero yo las veía muy grandes. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir quién sí y quién no? Porque si mi papá, que tenía solo 7º grado, tampoco era que me mandó a la secundaria y probó, si no lo hubiera hecho, yo hoy no estoy acá compartiendo esto con ustedes. Y eso era por decisión, Pablo, de los docentes. Entonces digo, esto es histórico, por eso digo, nunca, aquel que no encaja en el molde desestabiliza al docente. Ahora, si yo asumo que nadie va a encajar en el molde, voy a tener que generar algo diferente. Pasamos a la siguiente. Recordame entonces los 10 minutos.
Aquí vamos a ver este video que si bien nace en un contexto particular, una denuncia y un señalamiento de la ONU a España, hasta el cierre que es específico de España, todo lo demás nos atraviesa a todos. ¿Me cliqueás el video? Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal. Pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros. Un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. El tiempo es hoy, el tiempo es de superar el discurso y hacer de nuestras escuelas realmente inclusivas, ¿no? O sea, quererla es crearla, o sea, basta de hablar de esto, vamos al grano y cómo lo hacemos. La siguiente, por favor. El tema es que esto sucede todavía en las escuelas, ¿eh? La idea siempre es la homogenización, ¿no? Porque así nos enseñaron a enseñar. Y así aprendimos nosotros, y eso es lo que replicamos dentro del aula. Y tendemos a señalar lo excepcional, lo que escapa a la regla. Y si bien juego con la imagen, todos de blanco, sentados, mirando hacia adelante, y alguien de negro dando la espalda, como ese señalamiento, y es solo una imagen, he recibido cantidad de fotos de familias que me muestran en qué situaciones cursan sus hijos, con un banco con su nombre, en nombre de la inclusión, en un rincón del aula, con su maestra especial, y al resto con la maestra que es para todos. Y digo, exactamente replica esto. O sea, ¿dónde estamos? Todo esto es muy lindo, jugué un rato a sensibilizarlos, los hice reír, los hice emocionarse, les traje los testimonios, pero no olvidemos dónde estamos todavía parados. No es de mala onda, es que ahora vamos a seguir pensando y tensionando por qué no salimos de esto. Seguimos. La siguiente. Muy bien, entonces, ¿por qué estamos todavía hablando de esto? UNESCO es clarito, ¿no? Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Uno que se pierde en mi escuela, uno que interpela mis prácticas. Sí, no son estadísticas. No fue bien, la verdad que le fue bien a todos, un chico solo repitió, se fue de la escuela, o no pudimos sostener esta trayectoria, 2 o 3, pero después el resto bárbaro. 2 o 3 que no podemos sostener, 2 o 3 que nos invita como escuela a revisitarnos, a revisitar nuestras prácticas. Entonces esta invitación de revisitar la mirada de la escuela es una invitación a problematizar la escuela. En otra conferencia que está asociada, donde hablo de cómo se construye un proyecto educativo inclusivo y ya pensado para los directores de escuela, mi invitación a los directores es crear espacios de problematización en la escuela. Es suspender el tiempo, porque vuelve en calidad siempre. Cuando vos tenés docentes que son contenidos en todo lo que les está pasando, pero también, ¿no?, se les da las herramientas para seguir pensándose y mejorar sus prácticas. Esto tenemos que tener claro, que uno que se pierde, uno que interpela, ¿qué más pudimos hacer? Y dice Freire, la escuela siempre puede algo más. La escuela siempre puede algo más. Lo hicimos todo, es un discurso que hay que descartar, no hay que habilitar. Yo ahí a los DIRES les digo, hay discursos que no se pueden habilitar dentro de una escuela.
¿Quiénes sí, quiénes no? Eso no está en cuestión. Todos. Todos es todos. ¿Lo hicimos todo? No. No se puede habilitar ese discurso. ¿Sí? Y ni hablemos de los recursos. Ahora seguimos. La que viene. Bueno, ya ahora en septiembre se presenta un nuevo informe de UNESCO en relación a los estados comprometidos en desarrollar, ¿no?, en su sistema, mejorar sus sistemas en líneas de inclusión. En junio del 2020, en contextos de COVID, digo, en el peor momento, presentan el informe que da cuenta que, bueno, en definitiva, sí, la situación de pandemia agudizaba, pero no hacía otra cosa que visibilizar lo que ya se sabía estaba pasando, que no se avanzaba en materia de inclusión, ¿no? ¿Y qué invita el informe? Invita a hacernos cargo de las decisiones que tomamos dentro de las escuelas, cualquiera sea nuestro rol, como una decisión, un anhelo de qué sociedad queremos construir. Cuando las familias deciden esta escuela sí, esta escuela no, hacerse cargo de esa búsqueda. Lo digo porque en materia de inclusión, muchas escuelas, como la que dirigía, trabajaban en contextos muy vulnerables. Y si trabajas en inclusión, no es solo personas con discapacidad, es todos, ¿no? Y a veces me pasaba que una familia venía y decía, estoy buscando porque mi hijo tiene esta discapacidad, qué sé yo. Yo le mostraba el proyecto escuela y le decía, pero va a convivir con pibes que al principio por ahí tienden a robar, hasta que le pase la escuela. Va a convivir con alumnas madres porque tienen embarazos en la niñez o en la adolescencia, por el contexto donde vienen. Vamos a estar todos, la sociedad en miniatura. Y por ahí te decían, ahí esta es la escuela ideal, pero con este contexto no. Hay que hacerse cargo de la sociedad que queremos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? O toda la familia fue a la misma escuela, hasta que tuve 5 hijos y el último tiene discapacidad. El último de esa escuela lo tiene en la primaria, en la secundaria no. ¿Vieron que es un clásico? Yo saco a todos mis hijos de la escuela. Ahora podríamos, algunos me van a discutir, ya tienen sus amigos, qué sé yo, pero digo, ahí se me juega ahí. La ideología, todo se me juega ahí, ¿viste? Como, bueno, pero esta escuela no quiere a tu hermano, esta escuela es la misma que todos ustedes sí y él no. Van a buscar la escuela para otros, ¿no? O es el primero que ingresa a la secundaria y vienen a la escuela, pero los otros que pueden eligen escuelas de élite. Y yo digo, no, en las escuelas inclusivas son escuelas de élite, son escuelas de excelencia. ¿Saben por qué? Porque para trabajar con todos necesitas docentes que estén dispuestos a revisar permanentemente su profesión, sus concepciones, sus prácticas, a trabajar de manera colaborativa. Esa es la mejor escuela. Y la escuela inclusiva es exigente, porque trabaja con el potencial, no con el techo. Hoy Luis Campos decía, no arranco del diagnóstico, porque el diagnóstico dice todo lo que no. Arranco de lo que puede, con la voz de los chicos. Entonces hay que romper con esa representación que una escuela inclusiva no es de calidad. Y si eso mismo lo fomenta el sistema, estamos en problemas. ¿Qué pasa? La siguiente. Entonces, ¿cómo influye socialmente trabajar en una escuela inclusiva? Cliquea, por favor. Gracias. Te devuelvo 50 y 20.
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Y entonces muestra una sociedad comprometida, porque todos hay un reconocimiento de la persona con discapacidad en el video, para quienes no lo pudieron ver, y no quise describirlo sobre, pero primero juega con la representación, porque lo que vemos es una persona que claramente no le vemos la discapacidad, pero juega con eso, ¿no? Y entonces, como lo asumen sordo, le gritan, ¿no? Le hablan enfrente y le gritan. Como lo asumen ciego, lo cruzan la calle sin preguntarle, ¿no? Lo arrastran por la calle. Como lo ven con una discapacidad intelectual y va con otra persona, no le hablan a él cuando está para cambiarse la ropa, sino que le hablan a la madre, a la pareja, al amigo, ¿no? Entonces, dice, bueno, si no cambian las personas, para que cambien las personas, el cambio tiene que darse en la escuela. Para que cambie una sociedad, ese cambio se inicia en la escuela. Y entonces se lo llevo, porque acá hay como una representación, pero se lo llevo a la escuela misma. Brenda, mielomeningocele, espina bífida, hidrocefalia, silla de ruedas. Primer año, entró con 15 años a la escuela. Ya es una mujer, Brenda, una deportista. La primera con miel o hidro, yo no tenía ni idea de qué estábamos hablando, y venía y te decía, anoche me cambiaron la válvula, me duele la cabeza. ¿Viste la válvula? Sí, la válvula por el cerebro. Vos te decís, le duele la cabeza una intervención y la mandaron acá, ¿viste? Le va a agarrar algo y ahí te agarra el ataque. Y hacía eso en el aula. Era como cada 15 minutos le cambiaban la válvula, ¿no? Como éramos unos ignorantes del tema, la piba lograba salir del aula. ¿Por qué? Porque no le gustaba estudiar. Y viste que los docentes, te duele la cabeza, un tecito. Estás resfriado, un tecito, y te cambian una válvula, un tecito. Así que la sacaban del aula a tomar el tecito y la piba se iba dando vueltas porque le gustaba eso, la vida social de la escuela. Pero después vino a hablarnos el padre y nos quitó, ¿no?, de ese manto de ignorancia que teníamos y nos dijo, la válvula se la pusieron cuando nació, la tienen enroscada en el estómago, ¿viste? Falta para que se la cambien. Déjala dentro del aula que la piba se está escapando. Bueno, ahí empezamos a limitar, hasta que cuando caía alguien nuevo, hacía lo mismo y salía. Pero como ya sabía que la vigilábamos, un día estacionó frente a las escaleras, no teníamos ascensor, venían 2 pibes de quinto, la vieron y asumieron que quería subir. No llamaron a nadie, eso fue lo genial, no dejaron a alguien que se haga cargo de esta piba con discapacidad, nosotros nos hacemos cargo. Y se la subieron a UPA. Tema la piba cuando quería bajar, ¿no? El único detalle es que no le preguntaron. Y eso es lo que le dijimos, están listos para la calle ustedes, pero le tienen que preguntar qué quieren hacer, porque son personas, no son... La levanté y me la llevé, hablando con una naturalidad, los pibes la vieron, se la levantaron y se la llevaron. Digo, eso es genial lo que pasó. ¿Qué es esto? Faltaban detalles que se ajustan en la escuela. Esos pibes en la calle van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque no van a ser indiferentes al otro. Díganme cómo voy, ¿cuánto me queda? ¿5? Dije 10 minutos antes que me dijeron. 10 minutos antes, 5, bueno. Vamos a la que sigue. Voy a ir entonces, ahora sí, vuelo. Como es muy mala esta presentación, vamos a la siguiente. Ese son algunos ítems del informe de UNESCO, donde dice algunas claves que sugiere. Entre ellos sugiere el diseño universal para el aprendizaje, que es la clave. Lo dice UNESCO. Digo para los detractores del DUA, ¿no? Como, primero hay que estudiar y después opinar. Y entonces digo, el diseño es lo que se desprende de estos principios de inclusión. Para ser real, la única manera es reconocer la diversidad, para enseñar a cada uno como a cualquiera y poder anticipar y tener una planificación que contemple todas las posibles presencias. Esa es la base del diseño, ¿sí?
Ya hablamos de distintas definiciones y la clave en la sociedad, así que pasamos a la siguiente, que quiero ser respetuosa. En definitiva, para hablar de escuelas más inclusivas, usé una imagen de puertas que dibujó Lucía. Los invito a ver el blog de La habitación de Lucía, ¿sí? De Belén Jurado, la mamá de Lucía, con autismo, y hay muchísima producción ahí de familias y toda una militancia allá en España que tiene muchos puntos en común con nosotros, y la verdad que me encanta y yo la sigo, soy fan de Lucía y de sus dibujos. Y entonces jugué con esta idea de para hacer escuelas más inclusivas tenemos que asumir que vamos a abrir una puerta y se va a abrir otra y se va a abrir otra y otra, y todas llenas de preguntas. Y que eso es lo que tengo que asumir, ¿no? Que siempre va a ser un signo grande de interrogación porque lo vamos a ir haciendo a la medida de cada pibe. Pero lo vamos a hacer pensando sistemas educativos implicados con la diversidad, con la inclusión, comprometidos todos los actores institucionales con la inclusión, que eso impacte en las aulas y claramente una cultura escolar inclusiva, porque todo viene en el aula y después los chicos se pegan, se molestan, se hacen bullying, ¿no? Se hostigan. Es todo, grandes y chicos, comunidad educativa inclusiva. La siguiente, porque me quedan como 2 minutos, ¿sí? La inclusión mejora los aprendizajes de todos y desde el diseño se dice lo esencial para algunos puede ser bueno para todos. Lo esencial para algunos puede ser bueno para todos. Y hablar de inclusión es hablar de la mejora del aprendizaje porque generamos oportunidades de aprendizaje para todos, ¿sí? La siguiente. Bueno, la siguiente, porque bueno, acá plantea el posicionamiento de los directores. ¿Qué tienen que hacer los directores? Tienen que trabajar en red, son clave dentro de una escuela inclusiva. ¿Por qué? Porque son los que habilitan o no los procesos de inclusión. Entonces tienen que aprender a trabajar en red, a problematizar, a identificar y abordar lo inédito dentro de la escuela, a planificar en conjunto, colaborativamente, a crear equipos de trabajo y de producción de pensamiento colectivo y de memoria pedagógica dentro de la escuela. La siguiente. Bueno, sabemos que creció el número de docentes de apoyo, ¿no?, a la inclusión dentro de las escuelas. Y creció porque la demanda es el 1 a 1. En algunos países le dicen maestro sombra. Es terrible, ¿eh? Pero es lo que pasa dentro de las escuelas. Entonces la invitación a que estos maestros de apoyo sean parejas pedagógicas. ¿A quién apoya? Al docente a cargo del aula. Pareja pedagógica. No se encarga de un chico, sino que me ayuda a pensar el aula toda. Siguiente, por favor. Bueno. ¿Cuál es el objetivo ABC de la educación inclusiva? Garantizar presencia, participación y progreso de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Cualquier línea que ustedes trabajen de investigación va a decir esto: presencia, participación y progreso. Desde la práctica, diseñando entornos seguros de aprendizaje, presencia real, presencia activa. No tengo la oportunidad de bajarme e irme hasta el fondo para poder, porque si no lo hubiera hecho, pero corro algún riesgo ahí. ¿Por qué? Porque lo que voy tratando es de que cualquiera de ustedes sepa que dirigí esta conferencia, a cada uno de ustedes, y miro hasta el fondo, intento, pero no sé si llegamos a vernos ahí y cruzar la mirada, ese gesto amoroso del que habla Josefina Semillán, saber que estás presente, activamente, que me estás escuchando, no es lo mismo que estés ahí, ¿no?, haciendo la siesta con los ojos abiertos. Muchos pibes hacen la siesta con los ojos, pero nosotros creemos que están, no es como Zoom, que teníamos dudas si estaban o no. ¿Ah? Una vez que los veo ya sé que están. No, tienen que estar activamente. Participación potencial de aprendizaje, lo que pueden hacer. Ahí vuelvo a Luis porque me dio repié. Luis Capo decía lo que puede hacer, ¿no? No el techo. Todo lo que puede, ir a explotar todo lo que puede y apoyos inclusivos para todos y cada uno. La que sigue... Esto ya lo dije, bueno, esto resume un poco lo que dije, generar entornos de aprendizajes accesibles, con actividades variadas, potencial de aprendizaje, una cultura escolar que dé la bienvenida, ¿no?, que aloje a cada uno, que genere oportunidades, que tenga altas expectativas de todos y cada uno, jugando ahí lo de la talla única con la imagen. Formas de nombrar, eso es bien corso, yo digo, dime cómo nombras, te diré cómo enseñas. Entonces, pensemos cómo nombramos dentro de la escuela y trabajemos sobre eso. La siguiente,
Bueno, ¿en qué paradigma estamos? Podríamos hablar, pero no tiene sentido en este congreso hablar del modelo médico y del modelo social, harto sabido, ¿no? Vamos a hablar del paradigma del déficit, del paradigma del conocimiento. Voy por lo que no puede, voy por lo que puede, siempre dentro del aula y con sus compañeros. Esa sería la síntesis. Mirá la síntesis de todo eso. Pero es que no tengo más tiempo. Lo que sigue. Ustedes le sacan fotos. Pero y ahora no puedo ir recalculando desde acá. Estoy así. Bueno, igual voy a aprovechar para un videíto. Ahora sí. Bueno, aulas inclusivas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en el diseño, pensando en una programación que anticipe la diversidad. A ver, los que son docentes, que los identifiqué, ¿eh? Los que son docentes. No se planifica en enero, el día que se llovió todo. Y entonces no tengo nada para hacer, saco la computadora, saco la planificación de segundo B, decía 2021, borro, pongo el 2, me hago un mate. Voy bien, ¿eh? Cambio los verbos de lugar, le agrego otro objetivo. Pará, y le voy a agregar un artículo en la actividad que es de ahora, que lo leí, y entonces ya tengo la planificación. Pero sí puedo anticipar la diversidad en decir, yo voy a pensar una planificación que contemple que todos mis estudiantes van a percibir esta información de diferente manera. Y no estoy hablando de la percepción únicamente visual, ese impacto, la forma de implicarse. Y entonces tengo que pensar que no se van a motivar de la misma manera. Las selecciones de videos que hice para ustedes, dije, se van a reír, van a medio que lagrimear, van a conectar. ¿Por qué? Porque a mí me hace reír, porque a mí me hace lagrimear, porque a mí me hace conectar. Eso no significa que todos ustedes aprendan como aprendo yo. Con lo cual, vos vas con el video que decís voy a hacer llorar a todos y entonces vamos a terminar con el bullying en el aula y un pibe termina el video y se mata de risa. Y vos lo mirás y decís qué desubicado. Siempre lo mismo, no hay nada que le venga bien. El problema lo tiene él. Y no contemplo que en realidad ese video no lo motivó, no se implicó, que no puede ser la única opción para generar el clima. Entonces tenemos que ser conscientes que en el diseño yo hago una selección y pongo más énfasis en lo que me gusta a mí, en lo que me siento cómodo, en los temas que domino. Piensen, hagan un mea culpa. Los temas que domino, despliegue. Los temas que no domino, haceme un trabajito práctico. ¿O no? Bueno, lo llevé al extremo, pero más o menos va por ahí. Bueno, de ahí, ¿qué estrategias? Variedad. Variedad de estrategias y métodos. Las metodologías están al servicio del enfoque, del diseño universal. El diseño universal no es una metodología, no es una herramienta. Es un enfoque de la educación inclusiva. Y una evaluación como retroalimentación que hable más de mí que del estudiante. Que hable más de mí que del estudiante. Ahora tengo que competir con todos. Estoy de este lado. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, ¿trabajamos desde la individualización o desde la personalización? ¿Cómo trabajamos habitualmente dentro de la escuela? Dice José Blas García, desde la individualización. Siempre hablamos de inclusión porque yo contemplo que vos, ¿tu nombre cuál es? Que Jessica aprende diferente, yo ya me di cuenta. ¿Sí? Entonces, Jessica, yo te traje este material para vos. El resto, porque te pensé. Y está buenísimo, la pensé. ¿Sí? Este material para ella, pero el resto todo lo mismo. Como básicamente si todos ustedes fueran la misma persona, diría Carol Tomlinson. Ahí está el problema. Esa individualización es atender a la excepción. Y la excepción no cambia mi práctica para nada. ¿Sí? En cambio voy a la personalización. Vamos a la siguiente. ¿Sí? La personalización tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno de ustedes. Y lo pienso respondiendo a esas necesidades. Personalizo. Ahí aplico el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Personalizo. ¿Por qué? Porque el diseño curricular se convierte en un medio, no en mi objetivo. Es un medio para. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes aprenda. El diseño no es mi objetivo, un fin en sí mismo, sino el medio. ¿Entienden? Y entonces la cosa cambia, me relaja.
me permite otras oportunidades de diseñar ambientes de aprendizaje que realmente sean accesibles para todos. La siguiente. Bueno, vamos a verlo desde otros autores. Cole dice, lo que tenemos que reconocer para diseñar estos ambientes es la ecología del aprendizaje presente en el aula. La identidad del aprendiz. Ustedes pueden ir por estilos de aprendizaje, que algunos pegan contra los estilos de aprendizaje. Podemos hablar de la identidad del aprendiz. O podemos hablar, siguiente, podemos hablar de una actitud comprometida del docente con la diversidad y estamos diciendo lo mismo. Cole dice, tengo que reconocer que cada uno viene con su mochila de intereses, motivaciones, contextos, historias, ritmos. Echeita, Sandoval, ¿sí? Investigadores geniales de educación inclusiva, digo, cuánto material tenemos ahí para estudiar de estos genios. Dice, un docente comprometido con la diversidad presenta una variedad de formas sobre qué y cómo aprender, así como variedad de formas para evaluar. Está hablando del diseño universal, no lo dice explícitamente, pero está hablando de eso. Mirá qué dice también, variedad de ritmos de aprendizaje, de formas de organizar el aula, y agrega, y me encanta porque agrega esa palabra, multitud, dice, multitud de oportunidades para que los estudiantes participen. Somos docentes, diseñadores de oportunidades de aprendizaje. Mirá el recorrido que hice mostrándote mucho marco teórico súper sólido que avala el enfoque del diseño. Siguiente. Bueno, entonces, ¿dónde están las barreras? En el medio. Se desprende de la misma, digo, hablamos del modelo social, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? O siempre reparamos en lo que le falta al otro o intervenimos, en este caso, en nuestra planificación. Las barreras no son inherentes a las personas, que siempre estuvieron asociadas al déficit del que era portador el otro. No, sino en mi propuesta, ¿sí? Y ahí toca lo narcisista del docente, porque soy yo el que está fallando. El siguiente. Bueno, entonces, aquí la gran respuesta. Esa es la única, no receta, sino la puerta que abrimos para que ustedes sigan investigando, porque ya voy cerrando. ¿Dónde? ¿Cómo puedo hacerlo? En el aula, con todos y cada uno, desde este enfoque, ¿sí? Reconociendo la diversidad, ¿no? Haciendo de la diversidad la norma dentro de la escuela, anticipando esa diversidad, diversificando mi propuesta de aprendizaje. Siguiente. Bueno, ¿de qué se trata el diseño? Pensar las necesidades de todos, ¿sí? Pensar sus recorridos, ¿sí? Y ponerlas como prioridad para lograr que cada uno realmente acceda, ¿no? Que esté dentro del aula, no de cualquier manera, sino aprendiendo. Siguiente. Bueno, cierro, son 2 más y quedé bien, como me había comprometido. Debatir acerca de los beneficios, escucha, con esta casi que cerraría, pero tengo una más todavía para rematarla. Debatir acerca de los beneficios de la educación inclusiva es como debatir acerca de los beneficios de los derechos humanos. Listo, se terminó. No lo ponemos más en tensión. ¿Se entiende? Es una ridiculez generar mesas de debate, ¿no? Sino de cómo vamos a crear las condiciones. Cuando viene un docente y me dice, ¿puede este pibe? No, eso no se discute. ¿Cómo? Vamos a discutir. ¿Cómo? La siguiente, juro que ya termino. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Alojar la incertidumbre, alojar el problema, si lo vivimos como un problema, no el problema que queremos tener, dice Bleckman, ¿sí? Y hacer de la incertidumbre una forma de habitar, decir, sentir la escuela. Hacer de eso. ¿Por qué? Porque si nada nos interpela, nada cambia dentro de la escuela. Y cierro con este video que me encanta y como que lo uso mucho. ¿Por qué? Porque ustedes van a mirar una cosa y yo los voy a invitar a ver otra, ¿sí? Es un video, lo describo antes, el siguiente, y yo te digo cuando cliqueamos. Este es un video de un cierre del año de nuestra escuela, donde 2 alumnos con discapacidad motora bailan con 2 alumnos sin discapacidad motora. Eso es lo que van a ver y escuchar la música del video. Y cuando cierre yo les voy a decir qué es lo que no vieron, ¿sí? El siguiente y cliqueamos el video, por favor.
Vayan a aplaudir todavía porque es lo que primero que tiende un video como este. Porque quiero señalar algo. Deben estar pensando qué bien que le hizo la escuela a esos chicos. Y yo les digo qué bien que esos chicos le hicieron a la escuela. Porque lo más lindo es lo que no vieron. Que en el público, que eran todos sus compañeros de todos los cursos, había un estudiante que estaba en 4º año que días atrás, a ese evento, le había intentado pegar a una docente. Y que nosotros no lo habíamos echado y él venía de una trayectoria así, donde cada año lo echaban por estos eventos violentos y había pasado 1º, 2º, 3º, 2 veces porque había repetido en distintas instituciones y no se comprometía en ninguna porque en todas lo echaban. Un tema de consumo. Cuando pude, digamos, cuando la escuela no le devuelve lo mismo de siempre, no lo echa, él se conmueve, se quiebra y cuenta toda la historia de vida. Pero claramente venía muy mal y se cerraba el año y se llevaba todas las materias. Así que lo más posible era que repitiera. Cuando él presencia esto, cuando termina justo, atraviesa todo el patio, se acerca a mí y me dijo, si ellos pueden, yo también. Y ese pibe pasó de año y se recibió. Entonces, cuando pensamos nosotros que le hacemos un bien a alguien, lo que no entendemos, lo que repercute y hace crecer a la escuela toda como comunidad. El bien que nos hacemos, darnos la oportunidad a nosotros mismos, que nos hace crecer como personas y como profesionales. Y te doy un remate. Santiago está estudiando un profesorado. ¿El profesorado de qué? ¿Qué se imaginan? De educación física. Qué jodido el pibe. Muchas gracias. Que sea fuente ese aplauso. La verdad es un honor. Gracias por participar, licenciada. En estos momentos, Valeria Mena, coordinadora del Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercosciudades, le hace entrega de un certificado.